Estamos continuando con la serie de visión, ¿a dónde vamos? Partiendo de Proverbios, donde nos dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y como hemos observado, esto es una realidad tanto en lo natural como en lo espiritual. Si no hay una visión de a dónde vamos, o nos estancamos porque no sabemos a dónde ir, o empezamos a dar vueltas sin sentido porque necesitamos visión para apuntar, para dirigirnos hacia esa meta, ese propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora estamos viendo esto principalmente en base a la vida de David, quien, como muchos saben, como jovencito fue ungido por el profeta Samuel para ser el siguiente rey de Israel. En ese momento quedó muy clara su visión. Ahora, normalmente no nos toca que la visión sea tan específica y clara. No te preocupes, Dios es sabio, es soberano, Él sabe cuánto revelar, y muchas veces solo nos da tal vez el norte, algo general, y al empezar a caminar en obediencia en esa dirección, va aclarando más sobre la marcha. Entonces, no te preocupes, pero sí debemos de entender hacia dónde voy en general, qué es los principales propósitos de Dios en mi vida. Y como vimos domingo pasado, inmediatamente empezó la resistencia. Hubo en su caso de David un literal gigante llamado Goliat que se levantó, y David tuvo que enfrentar a este gigante. Pero antes de vencer al gigante en el campo de batalla pública, él venció en el campo solitario cuidando unas pocas ovejas. Él aprendió algo que todos debemos aprender: nos preparamos en lo pequeño y privado antes de ir a lo grande y principal y muchas veces público que Dios tiene para nosotros. Ahora, justo antes de enfrentar a Goliat, Saúl intentó poner su armadura en David, y tal vez tenía cierta lógica, probablemente era la mejor armadura en Israel, pero era de Saúl, no le quedaba a David. David tenía además otro estilo. Él quería pelear con una honda y una piedra. Y aquí vemos que Dios da dones diferentes a cada uno, y necesitamos aprender qué me ha dado Dios y usar eso, y no sentir presión de hacer las cosas como otros, ni yo presionar a otros a hacer lo mismo, porque cada persona y cada generación tiene sus estilos, enfoques y maneras, y mientras no sea antibíblico, necesitamos estar abiertos a esos cambios y diferencias. Ahora, de ahí quiero continuar, porque las cosas se empezaron a poner aún más complicadas para David. Después de enfrentar al gigante Goliat, él iba a tener una prueba aún mayor, porque de repente Saúl, el rey, empezó a sentir inseguridad, celos, envidia hacia David, ya que él se había vuelto el héroe de la nación por matar a Goliat. Se enfermó prácticamente de celos Saúl al grado de querer matar a David, y David termina teniendo que huir de Israel. Ahora imagínate qué estaba pensando David. Bueno, el profeta Samuel dijo que iba a ser el siguiente rey. Luego mato al gigante y soy el héroe de la nación. Las cosas van súper bien. El rey Saúl en ese momento pues contaba con todo su favor y aceptación, y el que pudiera haber sido su competencia, el hijo mayor de Saúl, Jonatán, el príncipe, era su mejor amigo y juró su lealtad a él. Todo parecía ir avanzando perfectamente hacia el cumplimiento de la visión, y de repente se vino abajo todo. Y de nuevo, al grado de que David tiene que huir de la nación. ¿Saben que esto es común?
Empezamos a caminar hacia planes, propósitos de Dios y de repente se complican las cosas. De repente hasta parece que Dios se olvidó de la visión. Algunos sienten que Dios se olvidó de ellos. No es así, pero lo sentimos a veces de esa manera. Fue en ese sentir que sucedió un incidente que quiero considerar como la base del mensaje de hoy. Vamos a 1 Samuel capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 1. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimele, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió: vengo por orden del rey, pero nadie debe saber que me ha enviado. Claro que no es cierto, él está huyendo del rey. Ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tengo nada a la mano. No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió: te aseguro que como es la costumbre cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia, que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Versículo 8. Más tarde David le preguntó a Ahimelech: ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió: aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David, es la mejor que podrías ofrecerme. Llega desesperado David, huyendo. Llega a un pueblo donde aparentemente, aunque no lo dice explícitamente, se había establecido el tabernáculo, ya que estaba el sacerdocio, estaba la mesa con el pan aquí lo llaman de la presencia, es una traducción que se usaba en el tabernáculo. Se llamaba el pan de la presencia porque estaba pegado al lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y aunque normalmente esto era solo para los sacerdotes, en el día de reposo lo comían y ponían el nuevo. Aquí hay una excepción, y creo que era un mensaje profético de que David luego sería de su linaje, el hijo de David, Jesús, quien cambiaría esto. De hecho, Jesús hace mención de este incidente en uno de los evangelios. Pero para entenderlo ahora para nosotros en nuestro tiempo, vamos a Juan capítulo 6, versículo 31 al 35. Nuestros antepasados, estos son los judíos, están discutiendo con Jesús y le dicen: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y aquí viene una gran declaración: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y obviamente ahora Jesús está hablando de pan espiritual, del alma, que sacia el alma. Y él lo está comparando al maná. Muchos conocen que durante el tiempo, en el 40 años en el desierto, el pueblo de Israel, Dios los alimentó principalmente a través de maná, que era un pan físico, natural, literal, que caía del cielo y caía lo suficiente para alimentar un día.
a los de Israel. Todos los días tenían que salir y comían lo de ese día, menos en el día de reposo. Pero el patrón era solo lo suficiente para el momento. Y ya he mencionado esto antes. Esto es un patrón. Necesitamos alimentarnos del pan de vida diariamente, todos los días. ¿Y a qué me refiero con comer del pan de vida, el pan del alma? Estamos hablando en una palabra de comunión, tener comunión con Dios. Y esto sucede a través de oración. Pero vamos a ir entendiendo un poquito mejor oración el día de hoy. Uno de los autores más respetados actualmente, Timothy Keller, lo dice así: en los escritos del apóstol Pablo entendemos que él no ve oración como simplemente una manera de obtener cosas de Dios, sino de obtener más de Dios mismo. Lo principal de la oración no es para obtener cosas de Dios, sino para conocer a Dios mismo más y más. A mí me gusta decirlo, relación mucho más que petición. Primero es la relación, es platicar, es adorar, es conectarnos con Él. Y entonces sí, es legítimo y bíblico pedir, por supuesto. Nos llama a pedir. Pero en ese contexto, como de un hijo en una relación sana con un padre, y en una relación sana, el hijo ama mucho más al padre que los regalos que el padre le pueden dar. Ahora, le gustan los regalos y hay momentos pedirlos, pero la prioridad es su relación con el Padre. Saben, desde el principio, desde el Edén, leemos que Adán y Eva caminaban con Dios. Y caminar habla de comunicación. No era nomás un paseo, era platicar, era comunión. Esto fue desde el principio y era el plan de Dios. Entró el pecado y se complicó mucho la cosa, se contaminó. Pero vino el segundo Adán, es decir, Jesucristo, y trajo salvación y además restauró la comunión continua con Dios. Se rasgó el velo en el ahora templo que separaba el hombre de estar cerca de Dios, de estar en comunión con Él. Jesús lo rompió y ahora por medio de Él, de su obra en la cruz, podemos acercarnos a nuestro Padre. Hemos sido, si nos hemos entregado a Cristo Jesús, por medio de Jesús, el Hijo, somos adoptados como hijos, como parte de su familia. Y mira, yo sé que tal vez esto es conocido, puede sonar básico, pero es crucial para nuestro diario vivir. El tener este libre acceso a platicar y tener comunión con el Padre es extraordinario. En lo natural, si alguien tiene un puesto muy importante, vamos a decir presidente de una nación, no es como que cualquier persona cuando se le antoja puede ir y convivir, no se puede. Pero si eres hijo, sí puedes ir con tu padre. Y hay muchos ejemplos de esto. Uno de los más documentados fue cuando John Kennedy fue presidente de Estados Unidos, porque tenía un niño muy pequeño y su hijito entraba ahí a las oficinas, ahí donde estaba nomás el gabinete y los más allegados, y hasta se ponía debajo del escritorio a veces mientras estaban hablando de la crisis de posible guerra contra Rusia. El niño estaba jugando debajo del escritorio. ¿Cómo es posible? Porque era hijo, era su papá. Pues ¿qué crees? Nosotros tenemos al Rey de todos los reyes como papá de nosotros. Y lo sabemos, pero como que a veces lo perdemos de vista. Podemos refugiarnos debajo de su escritorio simbólicamente, ir a Él, a su presencia, estar con Él y encontrar ese
pan de vida para nuestra alma. Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar. Cuando le preguntaron, les enseñó lo que conocemos comúnmente como el Padre Nuestro. Y entendemos que no solo es una oración para repetir, es un patrón de oración y es una enseñanza de principios de oración. No es accidental que comienza con Padre, Padre Nuestro. Acercarnos a Él en la intimidad y comunión. A la vez es Padre Nuestro que estás en los cielos. Nunca perder de vista su poder y su grandeza. Cuando empezamos así y luego llegamos al tiempo de pedir, cambia nuestra oración, nos pone en la perspectiva correcta, porque oramos: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Y nos estamos alineando a la voluntad de Dios, aun cuando esa puede ser confusa para nosotros, un misterio. Además, nos va posicionando para orar con más fe, porque estoy poniendo mis ojos en la grandeza de mi Padre que está en los cielos. Se dice de Martín Lutero, el gran reformador, que él comenzaba cada día con 2 o 3 horas de oración y que casi siempre usaba el Padre Nuestro como su bosquejo, obviamente desglosando extensamente cada punto. Ahora, esto no es una ley, no se dice esta es la única manera de orar, pero son principios que nos ayudan a entender cómo tener mejor oración y comunión con Dios. Ahora, eso de orar 2 o 3 horas en la mañana, pues es fabuloso, pero si tú no tienes una disciplina de oración, no lo recomiendo, porque vas a tronar. Porque si eres, vamos a compararlo a la condición física. Si como yo batallamos para hacer ejercicio, no va a ser sabio tratar de correr un maratón mañana. Nos vamos a desmayar después de 1 kilómetro, ¿sí? Se tiene que ir agarrando condición. Se corre poquito y luego poquito más y paso a paso. Yo te recomiendo, si no tienes tu tiempo devocional a solas con Dios regularmente, comienza con unos 15 a 20 minutos. Algo que puedes, algo realista. Y sabes, con el paso del tiempo vas a querer más tiempo. Ahora, cuando oramos, otro punto importante, es ideal empezar de la palabra de Dios, de lo que el Padre habla. Y algo obvio voy a decir ahora, pero los bebés aprenden a hablar no por su propia cuenta, sino por lo que empiezan a escuchar normalmente de sus padres en un contexto sano, ideal. Sus padres son los que les van hablando primero y de esa riqueza del lenguaje empiezan a salir las primeras palabras. De hecho, estudios comprueban que los niños que son expuestos a un lenguaje amplio aprenden más completo y más rápido el hablar. Tal vez es lógico. Pues cuando hablamos con Dios es ideal ir basándonos más y más en lo que Él habla, es decir, la Biblia. A mí me gusta empezar mis devocionales con una lectura breve de la palabra, quizá un salmo, un capítulo o a una porción de un capítulo. Y de ahí enfocarnos, de ahí ver qué nos está hablando Dios, pedir que nos ayude, que nos guíe en su palabra. Y luego de ahí vamos orando y se va ampliando. Ahora, una aclaración. No me refiero a que necesitamos orar en una manera formal, en una manera muy elocuente, así como si fuéramos del siglo pasado. No hables en la Reina Valera 1909, por favor, eso no impresiona a Dios. Habla como tú hablas, natural. Y a veces sí empezamos como bebés, pero hay que ir conociendo a Dios más y más en su palabra y va a ir ampliando más y más nuestras oraciones. Y reflexiona
reflexionemos en lo que leemos y entonces adorando, rindiendo lo que somos, nuestra voluntad a Él, vamos obviamente también intercediendo, pidiendo. Ahora, no solo se trata de un tiempo devocional, por favor. Creo que es la mejor manera de empezar el día, es como conectarnos a la fuente de poder. Pero no se trata solo de eso, se trata de vivir la vida conectada. ¿A qué me refiero? Dios es omnipresente, Él está presente siempre en todos lados. Pero nos toca estar más conscientes de su presencia y platicar con Él en una manera natural. Se presenta algo en el día, ríndeselo a Él en ese mismo momento. No tienes que esperar un tiempo especial de oración. Ahora, no recomiendo en voz alta con otras personas cerca, ¿sí? O te van a llevar al psicólogo, ¿verdad? No, en una manera natural en tu mente, o si tienes chancita de apartarte unos minutos, que se vuelva un hábito estar en comunión con Dios. Los jóvenes entienden lo de estar conectado. Ya hoy se trata sobre todo de estar conectados, hablando del internet, de tener wifi o algún acceso, y ya es la prioridad. ¿Sí? ¿Dónde vamos a comer? Pues donde haya acceso a internet. No importa si la comida es una porquería, con tal de que haya internet. Bueno, estoy exagerando un poco, pero de repente es crucial tener esa conexión y luego nunca se desconectan. ¿Cuántos saben que nunca se desconectan? Sí, y ya hasta tienes que casi quitarles el aparato. Pues seamos un poco así con nuestra comunión con Dios, de nunca realmente desconectarnos, de estar depositando toda ansiedad y aprendiendo a reposar en Él. ¿Qué sucede cuando pierdo la comunión con Dios? Nos empezamos a agotar, nos empezamos a desanimar y nos empieza a dominar la carne, la carnalidad en nosotros. Me impactó lo que leí de uno de los teólogos más respetados del siglo pasado. Él dice: el peor pecado es la falta de oración. El peor, pero luego se explica ¿por qué? Porque el pecado, los pecados más obvios y descarados, que a veces nos sorprenden, casi siempre son el efecto de la falta de oración. Y estoy de acuerdo. Cuando no estamos en comunión, se va debilitando el espíritu, se va fortaleciendo la carne y nos lleva a desánimo y a pecado. Así que esto es crucial. Es como el alimento. Sí, necesitamos alimentar nuestro espíritu en la palabra de Dios, en el pueblo de Dios, en la presencia de Dios, en oración, y nos va fortaleciendo. O si no, se va debilitando el espíritu y automáticamente se va fortaleciendo la carne. Todos hemos oído: piden pan y no les dan, ¿verdad? Pues aquí está al revés. El Padre sirve el pan y no lo comemos. La mesa está servida. Oh, no dudemos en acercarnos a comer. Jesús dijo unas palabras famosas: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y lo usamos para evangelizar y está bien, pero realmente lo habló a la iglesia. Y es una referencia a la comunión. La mesa está servida. Quiero cenar contigo, quiero tener comunión contigo. No nos perdamos de esta increíble bendición. Ahora, yo no hablo esto para condenar al que lucha con ello. Yo batallo con ser consistente en mi devocional. Creo que el 99% batallamos, pero
que sea la meta continua y que hagamos los cambios que tenemos que hacer para sí tener ese tiempo con Él. Me gusta cómo lo dice Bob Sorge en su increíble libro sobre este tema, Secretos del Lugar Secreto, cuando él lo dice así: cuando no oramos, no es que Dios esté desilusionado contigo, sino que está desilusionado por ti, por lo que te estás perdiendo. No es que Dios está enojado, es que está triste de que nos estamos perdiendo de este increíble banquete, de comer este pan, al leer y meditar en la Biblia, al platicar con Él, y que trae fortaleza y paz y gozo a nuestra vida, sobre todo en momentos de desierto, en momentos de crisis, como lo estaba viviendo David en ese momento. Ahora, cuando le ofrece el pan, el sacerdote le hace una aclaración, un requisito. Dice: es necesario que tus hombres estén consagrados. Ahí se refería a un rito de purificación de la ley. Ya no estamos bajo la ley, pero el principio sigue en pie. Para tener plena comunión con Dios, necesitamos permitir la obra de purificación o santificación, lo llama la Biblia, que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Necesitamos rendir a Él la carne, las tendencias pecaminosas en nosotros, y permitir que nos siga moldeando. Fue el mismo David que escribió: la comunión íntima con el Señor es con los que le temen. Hablando de una reverencia, una actitud de reverencia para el Señor. La comunión íntima es reservado para los que tenemos una reverencia profunda por Dios, que no nos permite andar en pecado a la ligera. Todos llegamos a pecar, pero nos duele, y lo confesamos y nos levantamos y salimos de ello. Que quede claro, esto no es decir que pureza te gana el derecho de comunión. Jesús ganó ese derecho y es el único que puede abrir ese camino. Podemos tener comunión por lo que Jesucristo hizo y Él nos justifica. Pero si luego yo vivo en impureza, sí me roba y estorba y corta esa comunión íntima que Dios quiere tener conmigo. Ahora, el pan habla de la comunión con Dios, pero también habla del cuerpo de Cristo. Y quiero ir a 1 Corintios 10, versículo 16 y 17. Está hablando del contexto de lo que conocemos como la Santa Cena, que Jesús instituyó en la última cena, donde de hecho Él afirmó, usó pan como simbólico de su cuerpo físico, que iba a ser clavado en la cruz. Pero aquí va a ampliar la definición. Dice: esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Y fíjate bien en este versículo 17: hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Así que Jesús tomó un pan, quizá similar a este, y había este versículo nos aclara dos significados del pan y del cuerpo de Cristo. Uno era el literal, su cuerpo, que sería clavado en la cruz por nuestra salvación. Pero el otro era el cuerpo de Cristo simbólico, es decir, su iglesia, todos nosotros los que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora somos su cuerpo, y aquí dice que formamos como un solo pan un cuerpo. Y esto es crucial
para honrar a Dios y para nuestro crecimiento. Por un lado, comemos del pan de su presencia en oración privada, pero en otro sentido también comemos del pan cuando participamos, cuando estamos conectados con la iglesia, cuando somos partes activos del cuerpo de Cristo. También es una expresión de participar del pan. C.S. Lewis lo dijo así: conocer al Señor es en comunidad. Tenemos que orar y alabar juntos. De esta manera, lo más que compartimos el pan celestial entre nosotros, lo más que tendremos todos. Vamos creciendo más y más cuando estamos conectados, sí, primero con Dios, pero luego con el prójimo, con su cuerpo, con la iglesia. Ahora, va a haber diferencias, hay diferencias de edad, estilo, enfoque, gustos, temperamento, trasfondo, pero somos un solo cuerpo. Lo que nos une es mucho más importante que nuestras diferencias. No permitamos que nuestras diferencias nos dividan, ya que somos un solo cuerpo, hay un solo pan, adoramos a un solo Señor. Que eso nos mantenga en una actitud de perdonar, de tratar con gracia a los que son diferentes a nosotros, ya que Jesús sufrió y dio su vida para perdonarnos y nos llama a perdonar. Aquí en Olivo hemos establecido como nuestra visión adorar a Jesucristo y amar a los demás. Y vemos que la iglesia de Hechos alcanzó esa meta, esa visión, principalmente a través de permanecer en su palabra, en su pueblo y su presencia. Y lo necesitamos hacer, comer del pan de su palabra, su presencia, pero también de su pueblo. Hechos habla de cómo se reunían en el templo, pero también en las casas, y necesitamos ambos. Necesitamos la reunión corporal y adorar juntos a Jesucristo, pero necesitamos algún contexto de comunión cercano el uno con el otro. Y nosotros enfatizamos y animamos a los grupos Conexión. Y esto no es solo porque es un programa que se nos antoja que todos vayan. Dios nos diseñó para necesitar comunión. Aún en el Edén le dio comunión hermosa con Adán, con Dios, pero luego dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y no solo es referente al matrimonio, es que nos diseñó para no vivir en aislamiento y solos. Y más cuando pasamos por tiempos difíciles, es crucial estar conectados con otros en el cuerpo de Cristo y ser de un ánimo mutuo. Y hoy quiero especialmente animar a los grupos Conexión, ya que vamos a iniciar este material de alfa que de veras creo que nos va a servir para conocer más a Dios, fomentar las amistades sanas, y sabes que también es muy amigable para el nuevo. Así que es una oportunidad de invitar a alguien que necesita más de Dios y que te acompañe a esa casa. Este es el plan de pastoreo que tenemos en Olivo, es parte de nuestra visión. Francamente, yo sé que hay unas personas, y de veras entiendo que es físicamente imposible por tu situación ir a un grupo, pero esa es la pequeña excepción. La gran mayoría sí pueden ir a un grupo, y la verdad, en una congregación de este tamaño es sumamente complicado poder dar pastoreo personal si no estás en un grupo pequeño. Ese es nuestro plan. Y creo que es bíblico, y quiero animarte porque te va a ser de bendición, va a ser de fortaleza y ánimo en tu vida. Y quiero terminar volviendo a la historia de David ahí en Nob,
a un detalle que leímos al final. Es más, vamos a verlo. Vamos a volver a 1 Samuel 21, versículo 8. Más tarde David le preguntó a Ahimelech: ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió: aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David, es la mejor que podrías ofrecerme. ¿Qué sucede aquí? David necesita también un arma y resulta que la que tienen ahí es nada más y nada menos que la espada de Goliat. Ahora, esto no puede ser coincidencia. De hecho, ni tiene lógica que la tengan ahí un sacerdote. Yo creo esto. Dios lo preparó así para darle no solo una espada, pero un recordatorio a David. Y yo creo que básicamente Dios le estaba diciendo: David, así como estuve contigo en el valle de Elá enfrentando a ese gigante, estoy contigo el día de hoy que estás enfrentando esta prueba, y estaré contigo el día de mañana, venga lo que venga. Y te lo dice a ti hoy también. Así como he estado contigo en el pasado enfrentando esas luchas y pruebas, estoy contigo el día de hoy y estaré contigo venga lo que venga el día de mañana. Oh, eso es este mensaje que Dios tiene para nuestra vida hoy.